No podemos dudar ni un momento, ni podemos dejar de observar lo que está aconteciendo, no para atemorizarnos, no para sentirnos mal o inseguros, sino para recordar que el Señor advirtió que cuando viéramos todas estas cosas que están sucediendo, que los seres humanos le dan nombres científicos, y el hombre dice lo que está pasando es esto, es aquello, pero los que conocemos al Señor y estudiamos su palabra, sabemos que estos son tiempos finales, que estas son las señales que tienen que cumplirse, porque la palabra de Dios es la verdad, porque Dios lo dijo y lo que Dios dice lo va a cumplir. Por ello, hay un consuelo en esta realidad que te estoy diciendo. Así como tienen que cumplirse todas estas cosas, todos estos juicios deben caer sobre la tierra, no porque Dios quiere que sucedan, sino porque la maldad del hombre ha provocado al Dios santo y tienen como consecuencia del pecado todas estas cosas terribles que pasan con la naturaleza, en las naciones, en los gobiernos, en los hogares. Por causa del pecado del hombre, los juicios de Dios están ya derramándose sobre la tierra. Entonces, si nosotros vemos cumplir estas cosas, también debemos saber que esas promesas maravillosas y que son muchas que Dios nos ha hecho a sus hijos, también se están cumpliendo. Se han cumplido a lo largo de nuestras vidas y seguirán cumpliéndose. Pero usted tiene que tener bien claro, sin titubear, que estamos en los últimos días. Lo que la palabra de Dios dice, tiempos de dolores. No estamos aún en la gran tribulación. Y digo esto porque conforme la palabra de Dios habla, la gran tribulación será un derramamiento sin precedentes de la ira de Dios. Un momento no crítico, no más que eso, en el cual no vamos a estar usted y yo, porque estamos preparados, buscando a Dios, haciendo su voluntad y, como yo he titulado este mensaje, aferrándonos a la fe. Porque es la fe en Cristo Jesús la que nos va a ayudar a llegar a esa meta, que es la salvación de nuestras almas, la vida eterna, al lado de ese Dios tan bueno, real, maravilloso, al lado de nuestro hermano mayor, Jesucristo, el primogénito entre muchos, que se fue a preparar un lugar para aquellos que le aman y le sirven. Segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 2 y sus versos 1 y 2, es que es donde vamos a estar hablando en este día, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Imagínese usted, los apóstoles y el apóstol Pablo anunciaron la venida del Señor en aquella temporada donde aún no se manifestaban las señales que hoy estamos viendo. Si estas personas siglos antes estaban esperando la venida del Señor o su reunión con Él, como bien está en la palabra, en aquellos días que no habían estas señales, cuánto más tú y yo debemos estar apercibidos y seguros de que el arrebatamiento ocurrirá en cualquier momento. Pero en este pasaje, muy interesante, el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Segunda Tesalonicenses capítulo 2, nos habla de dos eventos próximos a ocurrir.
de los que debemos estar alertas. Él está diciendo que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Está hablando de dos eventos. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia y de de la venida del Señor Jesucristo. Y vamos a ver esto en Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14 habla del momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entendemos esto más claramente? ¿Cómo lo explica la palabra de Dios? Porque aunque hay muchas hipótesis y explicaciones quizás teológicas o humanas, yo creo que la palabra de Dios es muy explícita y que cuando nosotros la leemos a la luz del Espíritu y para comprender el mensaje que Dios quiere darnos, porque depende para qué usted está leyendo la palabra de Dios o para qué usted la está enseñando. Si usted lo está haciendo para conocer la voluntad de Dios y conocer los tiempos pautados por Dios en su palabra, usted va a entender porque el Espíritu Santo, que es la voluntad de Dios, le va a enseñar, le va a revelar y le va a mostrar lo que dice. El libro de Zacarías capítulo 14 habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le invito a que usted se siente en oración y lea este pasaje. En el texto 3, versículo 3 en adelante de Zacarías 14, dice así: después, habla de un después, está diciendo después de que la iglesia sea arrebatada, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea que conforme a este pasaje y otros pasajes como Joel capítulo 2, y se lo estoy dando para que usted se siente y lo lea. Mire, no se confunda frente a la palabra de Dios. No se turbe frente a estos temas del fin del mundo. Y cuando usted escuche algo que tenga que ver con esto, vaya a la palabra. Pídale a Dios que alumbre su entendimiento, que es lo que yo hago, y que le muestre, le revele, le enseñe lo que Él quiere que nosotros entendamos. Aquí estamos viendo que la segunda venida de Jesucristo, que será, conforme dice la palabra, después de los días de angustia de la gran tribulación, se va a caracterizar en que Él vendrá y pondrá su pie en el monte de los Olivos. ¿Está claro aquí? Hasta un niño lo podría entender. Y el monte de los Olivos se partirá en dos. Pero cuando nosotros hablamos de nuestra reunión con Él, como dice el texto que estamos viendo, o el arrebatamiento, que ahí el Señor no viene, sino que nosotros vamos, y así lo dice explícitamente Primera Tesalonicenses en su capítulo 4 y sus versos 13 al 18. Escuche con atención, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Cuando habla de los que duermen, hablan de los que ya han fallecido. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Probablemente cuando la palabra dice descenderá, por eso muchas personas piensan que esa es la venida. Sí, Él viene, Él va a descender, pero no dice aquí que va a descender a la tierra.
Porque el próximo texto, el 17, y esto está claro, dice, luego nosotros que vivimos, luego que los que murieron en Cristo resuciten, nosotros que vivimos, que hayamos quedado, que estamos en Cristo Jesús, no los que viven conforme a la carne, no los que aparentan ser cristianos pero no lo son, sino aquellos que son cristianos verdaderos, que dan frutos espirituales y que están como esas 5 vírgenes con sus lámparas encendidas, velando, esperando no los placeres de este mundo, sino esperando al Señor, seremos arrebatados. Ahí está la palabra. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Y aquí está claro cuando dice en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? Dice 1 Tesalonicenses 4:17. En las nubes, y que el Señor estará ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto está bastante claro. En el arrebatamiento nosotros subimos y Él nos espera en las nubes. En su segunda venida, Él descenderá y partirá el monte de los olivos en 2. Mateo 24:44 dice, estad preparado, velad, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y esa hora es la hora del arrebatamiento. Cuando dice aquí que sonará la trompeta. Esa trompeta solamente la escucharán los que están despiertos espiritualmente. Aquellos que están durmiendo el sueño espiritual, que están creyendo que falta mucho para que el Señor venga, que están haciendo lo que les parece y están desobedeciendo al Señor, viviendo a su manera y buscando los deleites de esta tierra, pues no escucharán las trompetas. Pero aquellos que están preparados, alertas, velando, escucharán la trompeta y serán arrebatados. Entonces, en el arrebatamiento, que será en un abrir y cerrar de ojos, también eso lo dice la palabra, en un pestañear, nosotros vamos hacia Él. En la segunda venida, todo ojo le verá. Fíjese bien, cuando usted y yo seamos arrebatados, la gente sabrá que pasó algo y van a negar lo que es esto que muchas personas aún hoy en día lo niegan. Pero yo creo que sí, que en un abrir y cerrar de ojos, porque lo dice la palabra y yo creo que dice la palabra. Entonces, en la segunda venida todo el mundo lo va a ver. En el arrebatamiento, no. Apocalipsis en su capítulo 1 y su versículo 7 dice así: he aquí que viene con las nubes. Está hablando aquí del momento de la segunda venida. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice la palabra. Tenemos que estar claro que la Biblia habla de estos 2 eventos. Y que usted y yo tenemos que estar preparados para el evento próximo a ocurrir, que es el rapto de la iglesia. Evento que ocurrirá conforme dice la palabra en un momento que ni tú ni yo sabemos. Y es por eso que la palabra de Dios nos está haciendo un llamado contundente. No te muevas de tu modo de pensar. No el modo de pensar personal, carnal que tenemos, sino de la palabra que hemos recibido, del mensaje de la palabra de Dios que nos ha sido dado y nos ha sido enseñado. También Primera Tesalonicenses en su capítulo 5 y su versículo 9 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para salvación a través de Jesucristo. Y es por eso que yo creo firmemente que seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Porque la Biblia afirma en muchos textos que la iglesia de Jesucristo, esa que Dios viene a buscar sin mancha y sin arruga, no va a atravesar el tiempo de la ira. Y el tiempo de la ira es lo que la palabra de Dios llama la gran tribulación. Este es un tema bastante profundo, pero como le digo, si usted escudriña la palabra, usted se dará cuenta que todo eso está aquí. Particularmente yo estoy esperando al Señor en cualquier momento, lista para morar con Él por los siglos
de los siglos. Y todo lo que está aconteciendo también nos hace clamar, nos hace desear que ocurra ese momento en que el Señor nos levante a esas mansiones celestiales. Mire, allí no habrá tribulación, allí no habrá pesares. Oiga, si usted se pone a meditar todos los días, debiéramos meditar en esa esperanza que tenemos. Aquí estamos sufriendo, aquí estamos viendo cosas terribles, aquí la maldad se multiplica, aquí la gente cada vez está peor, pero hay un lugar glorioso destinado para aquellos que perseveran en la fe y en la palabra de Dios. Versículo 2 del texto que hemos leído en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice así: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hoy en día hay muchas teorías y hay muchos argumentos respecto, sobre todo, a este tema de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, lo que la palabra llama rapto, gran tribulación. Hoy hay muchas teorías con respecto a este evento. Pero lo importante aquí es prestar atención a lo que la palabra dice, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, que no nos dejemos arrastrar por los burladores. ¿Cuáles son los burladores? Los que saben que Cristo viene, pero dicen, no, todavía falta mucho tiempo, vamos a comer, vamos a beber, vamos a hacer, vamos a disfrutar, porque Cristo no viene ahora. No, usted y yo tenemos que estar alerta, porque todas las cosas de este mundo pasarán y ningún placer terrenal te puede dar el placer de poder obtener la vida eterna. Y la palabra de Dios en el libro de Judas, capítulo 1 y su verso 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nos está mandando a pelear la buena batalla de la fe. Cuando la Biblia habla de contender por la fe, lo que está diciendo es que debemos mantenernos firmes en los principios y los mandamientos establecidos por Dios en su palabra. Que obviamente muchas veces, y en esta época sobre todo, la gente lo encasilla, la gente lo acomoda, la gente crea excusas, pretextos de versículos bíblicos. Entonces, nosotros debemos pelear, no pelear con los hermanos. No nos está mandando a una batalla de la carne, está hablando de una batalla espiritual. Hemos creído en Jesucristo, que murió por nosotros, derramó su sangre y que está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Y que si vamos a Él con corazones sinceros y arrepentidos, Él nos va a limpiar, nos va a perdonar. Creemos también que Él resucitó de los muertos al tercer día. Y de igual manera creemos que vendrá a llevarnos a las mansiones celestiales y que también ajustará cuenta con la humanidad cuando derrame de su ira por causa de la maldad y del pecado. Creemos en la justicia divina y creemos en la santidad, en una vida que vive conforme a los principios de Dios. En este tiempo, los buenos principios de la palabra de Dios, los mejores, los que Dios ha establecido y que son buenos y son perfectos, porque nos llevan a la felicidad verdadera, nos llevan al gozo eterno, nos llevan a vivir con el Señor, nos llevan y nos traen la seguridad de que la presencia de Dios está con nosotros aquí en la tierra. Esos principios están siendo violentados y están siendo cambiados por un montón de personas y aún cristianos que se han dejado mover, se han dejado llevar, no por lo que Dios dice, sino por lo que los hombres están inventando. Y lo dice el verso 4 de Judas capítulo 1, porque algunos hombres han entrado encubiertamente
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia, mírelo ahí, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y los versos 17 y 23 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, exhortar, para que el hombre de Dios sea perfecto, para que seamos cabales, dice la Biblia, sin que nos falte nada. Entonces aquí está diciendo la palabra: tengan memoria de todo lo que el Señor les ha enseñado a través de la palabra. Los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores. Eso lo estamos viendo. Por eso también entendemos que estamos en los últimos tiempos, porque hay muchas personas que se están burlando de Dios, de su palabra. Oh, pero eso no quedará sin consecuencia. Usted no tiene que pelear con esas personas. Lo que tenemos es que orar y pedir misericordia. Pero nadie puede burlarse de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. Que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Así lo llama la palabra de Dios, que no tienen al espíritu. Hay una sensualidad espiritual muy peligrosa. Una sensualidad que está arrastrando a muchos al error y que está llevando a muchos lejos de la poderosa palabra de Dios. Por eso el Señor nos dice hoy: no te dejes mover fácilmente. Escucha el mensaje y escudriña la palabra. Porque cuando tú conoces lo que dice la palabra, nadie podrá moverte de tu fe en Cristo Jesús. Nadie podrá moverte de la verdad que ha sido establecida por Dios en su palabra. Gálatas capítulo 3, verso 3 nos hace un llamado también poderoso que tiene que ver con esto que nos está diciendo el Señor. Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar por la carne. Recordemos que estos son días en que la carne está en boga. Los deseos de la carne están ahí a la orden del día. Están servidos en una mesa por nuestro adversario. Porque el enemigo quiere que todos nos perdamos con él. Pero nosotros no podemos vivir en los deleites de la carne, ni podemos aprobar, ni celebrar, ni participar de aquellos impíos y sensuales que andan conforme a los deseos de la carne. Nosotros tenemos que estar firmes en oración, firmes en la palabra de Dios, firmes en la fe, creyendo que aunque en el mundo haya tinieblas, sobre ti y sobre mí, es una promesa en el libro de Isaías: aunque en el mundo haya tinieblas, sobre ti y sobre mí, amanecerá Jehová y él manifestará su gloria. Número 1, dice el apóstol Pablo: no te muevas, quédate donde estás, mira las sendas antiguas, porque el modernismo del mundo se ha introducido a la iglesia, tristemente, pero el Señor no ha cambiado. Muchas personas cristianas han cambiado, pero Dios no ha cambiado, su palabra no cambia, permanece por los siglos de los siglos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y el Señor a través de él dice: ni os conturbéis. Una vez más nos llama el Señor a no estar preocupados. El Señor no nos llama a estar preocupados, sino ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. El Señor dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él fue a preparar un lugar para sacarnos de este mundo del dolor y que moremos allí eternamente. También dice: ni por espíritu. No te muevas, no te turbes, pero tampoco te dejes mover. Ni por espíritu. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Siempre les estoy aconsejando
exhortándoles que más que pedir cosas en estos últimos días, debemos pedir sabiduría y discernimiento de lo alto. De la única manera que usted sabrá que alguien le está hablando de parte de Dios, de la única manera que usted podrá identificar la unción de Dios en la vida de una persona y podrá saber que no es una sensualidad carnal, que no es una atracción humana, sino que es Dios que le está hablando, es a través del discernimiento de espíritu. Sí, eso, si usted se lo pide a Dios, Él se lo va a dar, porque Dios no quiere que usted se confunda, Dios no quiere que usted caiga en el error. Hay un espíritu de error que anda rondando, tratando de hacernos dudar de lo que dice la palabra, tratando de tergiversar, cambiar la poderosa, santa y maravillosa palabra de Dios. Pero si usted le pide a Dios eso, es la voluntad de Dios dárselo. Pero si usted no se lo pide, usted será arrastrado por el error, lamentablemente. No se turbe y dígale: Señor, dame discernimiento para yo saber que lo que yo estoy oyendo ha salido de tu corazón. Porque mira, hoy en día lo que más hay es palabras, medios para predicarla y gente hablando. Pero mucha gente lo que está hablando es lo que sale de su corazón, de sus propias concupiscencias, como bien dice la palabra. No nos dejemos mover por cualquier palabra. Mire lo que dice segunda de Timoteo en su capítulo 3 y su verso 14 al 17. Segunda de Timoteo, en su capítulo 3, 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Es importante que saber de quién oímos la palabra, si hay frutos, si hay testimonio. Dice: y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Conocer la palabra te hace una persona sabia y te ayuda a discernir cuando la profecía es falsa o verdadera. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. No te dejes mover de tu fe en Jesucristo, en lo que está establecido en la palabra, ni por espíritu, ni por espíritus engañosos, ni por palabra, ni por cartas. Hoy en día no se utiliza este medio maravilloso que se utilizaba antes y que utilizó el apóstol Pablo muchas veces, el escribir las cartas. Pero hoy en día existen muchos medios y muchas redes a través de las cuales se escribe, se habla y se dan los mensajes. Pero tenga cuidado con lo que usted está escuchando. Y cuando usted escuche algo que usted entiende que la Biblia no lo dice, no vuelve a escuchar eso, porque entonces usted se está exponiendo a ser engañado. Primera Tesalonicenses 5:21 dice: examínenlo todo y retengan lo bueno. No examinar para juzgar o criticar. Quien va a juzgar a los falsos maestros y falsos profetas y falsos predicadores será Dios. Pero usted debe oír y ir a la palabra. Eso es lo que significa examinar. Y si está ahí y si lo que dice Dios lo dice, usted retiene eso. De lo contrario, mire, rechácelo inmediatamente, porque si no, ese pensamiento se puede convertir en un argumento y una fortaleza que lo va a llevar a usted a no comprender la verdad de la palabra de Dios. El Salmo 58:5 dice que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. ¿Oye usted esto? Hay mucha gente con sus encantos y con su sensualidad. Mucha gente con gracia, pero sin presencia. Lo que marca la diferencia en la vida de un hombre y una mujer usado. Un hombre y una mujer que habla lo que dice Dios es la unción del Espíritu Santo. Y eso no es cualquier cosa. Y por eso es que necesitamos orar y necesitamos oír más que con estos oídos físicos, espirituales. Si me está hablando lo que dice la Biblia, amén, gloria a Dios.
Pero de lo contrario, no lo voy a escuchar, porque también la palabra de Dios nos habla acerca de una de las señales que a mí más me entristece, y es la apostasía, que también es una señal que se está cumpliendo al pie de la letra, que en los postreros días muchos apostatarán la fe, engañando y siendo engañados. Y eso es lo que estamos viendo en estos días. La mayoría de las personas está trayendo la gente a ellos. Y esto no debe ser así. Yo no puedo predicar el evangelio. Yo no puedo hablar de Cristo para que me miren a mí o para que me sigan a mí, porque yo soy imperfecta. Usted tiene que oír el mensaje, y el mensaje que te lleva a Cristo. Yo te hablo para que tú te prepares, para que te vayas con Cristo, para que sigas a Cristo, porque yo lo sigo a Él, porque yo vivo para Él y porque es la mejor vida que podemos vivir, porque es lo mejor que nos puede pasar en esta tierra. Y ese es el mensaje, que Cristo vino al mundo, pero que los hombres amaron más los deleites que a Él. Pero tú y yo no, tú y yo lo amamos a Él. No debemos renegar de nuestra fe. Por eso Efesios capítulo 5 dice: miren pues con atención, con diligencia, cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y 2 Corintios 13:5 nos exhorta: examinaos todos los días, examina tu corazón, a ver si estáis en la fe o a ver si estamos reprobados. ¿Está tú aprobada o desaprobada delante del Señor? Todos los días tenemos que mirar nuestro corazón. Y si hay algún pecado, si hay algo que no le agrada a Dios, debemos rendirnos ante Él. Él está dispuesto a perdonarnos. Todavía hay oportunidad de perdón y salvación. Y tenemos que tener cuidado y no ser apóstatas. Dios no cambia. Y lo que un día aprendimos y lo que un día nos fue enseñado, que hoy se enseña de otra manera, no va a cambiar. Y lo que Dios estableció en su palabra, no. Hoy hay mucha psicología barata. Hoy en día, a las cosas que Dios llama pecado, los médicos, los psicólogos y la misma gente le llama una distorsión emocional. Le llama un problema emocional. No. Si la Biblia dice que es pecado, simplemente es pecado y no te va a permitir obtener la salvación de tu alma. Vuelvo y digo, este libro es poderoso, es maravilloso. Aquí está incluido todo. Si usted quiere ser sabio, si usted quiere saber todo, si usted quiere ser inteligente, mire, escudriñe la palabra de Dios. Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza del principio. O sea, que seremos herederos de la vida eterna y seremos participantes con Cristo si nosotros retenemos, nos aferramos a esa fe. Si nosotros, como el apóstol Pablo, peleamos la buena batalla de la fe y en vez de echar mano de cosas materiales, echamos mano a la vida eterna. Gálatas capítulo 5, sus versos 7 y 10 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Fíjese bien, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted escucha una palabra predicada, una profecía falsa, y usted la acepta sin constatarla en la palabra de Dios, sin percatarse de que realmente Dios es que está hablando, sin discernimiento, usted es contaminado espiritualmente. Y eso le puede llevar a apostatar su fe, a no mantenerse firme en la
fe. Entonces el verso 3 de 2 Tesalonicenses 2 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, míralo ahí, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que creemos que por todo lo que está aconteciendo ya está operando desde las tinieblas en ocultos. Hermanos y amigos que me escuchan, Cristo puede venir en cualquier momento. Hay que estar apercibidos, hay que estar aferrados a esta palabra, confiados y cimentados, no en palabras de hombres, no, sino en lo que Dios ha dicho y ha prometido. Y Él ha dicho que si tú perseveras hasta el fin en obediencia a Él, haciendo su voluntad, no lo que tú deseas, sino lo que Él desea, entonces serás salvo. Yo espero que tú te mantengas firme para que juntos podamos obtener esa herencia eterna y maravillosa que palabras ni nadie puede describir. Mire, el creyente o la persona que se encuentra en mayor peligro en este momento, en este instante, es aquel que oye la palabra de Dios y no la obedece. Vuelvo y digo, palabra de Dios hay un montón por todas partes. Palabra de Dios, no profecía falsa, no palabra adulterada, palabra de Dios. Esto que yo le he hablado a usted es palabra de Dios. Si usted no la obedece, si usted no acata el llamado, si usted es una persona voluble, inestable, que corre aquí, que corre allí, que oye a este, que oye a aquel, que oye al otro, usted fácilmente será engañado. Pero si usted oye la palabra, la conoce, Dios me está hablando, me está diciendo que no me mueva de mi fe, de lo que Él ha establecido, y me ha dado una promesa si no me muevo. Me quiero mover, pero no me voy a mover porque quiero heredar las mansiones celestiales. Si usted entiende eso y obedece al llamado de Dios, usted será salvo. Pero si usted sigue oyendo cada vez la palabra, una y otra vez, y no la obedece, usted corre peligro. Y yo le insto a que se afirme, a que se afinque. La Biblia dice que volvamos a las sendas antiguas, que miremos atrás. Vamos a establecernos y a creer en todo lo que este libro sagrado dice. Léalo, estúdielo, escudriñelo, para que usted no sea engañado y pueda discernir cuando le están hablando mentira. Isaías 26:3, una promesa maravillosa dice, tú, el Señor, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si perseveramos en oración, en la palabra de Dios, en la comunión con los santos, como dice la Biblia, entonces tendremos paz. Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Si hay confusión en tu mente cuando escuchas la palabra, entonces no está Dios ahí. Porque Dios no viene para confundir. Dios quiere alumbrar nuestro entendimiento para que entendamos los tiempos y entendamos cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad. Y así como el Señor quiere que tú te salves y que tú vayas a ocupar ese lugar precioso que Él fue a preparar en la eternidad, yo también lo deseo. Y por eso, de parte del Señor, te traigo esta palabra. No te muevas de tu fe. Aférrate a Cristo, aférrate a la fe. Cumple las disciplinas espirituales, como la oración, la lectura de la palabra, el congregarte, el amar a tu prójimo, el perdonar y todas esas cosas que la palabra, aunque sea difícil, cúmplela. Porque será difícil aquí, pero vas a obtener un galardón eterno, maravilloso. Los que confían en Jehová, dice el salmista, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cada decisión grande o pequeña que vayas a tomar a partir de esta palabra, ora a Dios. Busca la guía del Espíritu Santo, pero no te muevas sin la dirección
y la aprobación de aquel que lo sabe todo, que lo ve todo, que te creó, que te ama y que tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Oramos en este momento, Señor, y te damos gracias por permitirnos leer, escudriñar y exponer tu palabra. Ahora, Señor, tu palabra como buena semilla ha sido sembrada en nuestros corazones. Ayúdanos a ser obedientes y no oidores olvidadizos. Guíanos, Espíritu Santo. Danos sabiduría, danos discernimiento para que podamos hacer lo que a ti te agrada. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Estamos permanentemente orando por cada uno de aquellos que nos siguen a través de las redes, en la radio, lunes a viernes de 5 a 7 de la mañana y a través de este programa por Musa Visión todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Siempre estamos orando por ti y sabemos que Dios obrará en cada petición y en cada circunstancia. Así que será hasta una próxima entrega. No olvides el mensaje de Dios. No te muevas sin su dirección. Él viene en cualquier momento. Dios te guarde y te prospere en el nombre de Jesús.